Y vamos a darle lectura a los versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 22. Cuando tengan, mis hermanos, pueden decir amén, para darle lectura a todos juntos. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, 19 al 22. Vamos a dar lectura todos juntos, mis hermanos, a estos 3 versículos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quiénes somos? Es el título de nuestro mensaje. ¿Quiénes somos? Yo creo que todos hemos escuchado la siguiente anécdota. Me parece que es una anécdota que fue algo de la vida real, y si no, pues ilustra a la perfección lo que vamos a hablar hoy, mis hermanos. Este era un hombre que compró un boleto para un crucero con lo último que le quedaba. Al no tener nada para la comida, porque lo había gastado todo, decidió llevarse de su casa un bolso con galletas para su viaje, ya que esto era toda su provisión. Dijo: durante el viaje me voy a llevar esta bolsita, me las voy a estar administrando, porque quiero pasármela bien. Y ya que no tenía dinero para comprar comida en el barco, el hombre zarpó. Le fue asignado su camarote, decidió esconderse de todo el mundo por la vergüenza, pensando que lo que hacía estaba prohibido en el navío, comer galletas. Y dijo: oh, me quedé así, está prohibido, no podíamos entrar con alimentos. Así que se ocultó, comenzó a comer sus galletas, e hizo así por 5 de los 6 días que duraba su travesía. Al último día, dijo: ya que entraré al restaurante y comeré lo que quiera, así me arrojen por la borda. Es el último día. Así que entró al restaurante, pidió cada platillo que había en el menú y todo lo que se le antojaba. Y cuando el mesero retiraba los platos, le dijo, el viajero: amigo, no tengo con qué pagar. La verdad, llevo días comiendo galletas en mi camarote. Hasta hoy que me atreví a entrar y pedir algo. Acepto ir preso, lavar los platos o que me arrojen del barco. Solo dígame, ¿qué harán conmigo? El mesero sonrió y le dijo: muéstrame su boleto, señor. Claro, aquí está. Pero señor, le dijo el mesero, si el paquete turístico que usted compró incluye comidas, bebidas, todo durante el crucero, todo gratis, lo incluía su boleto, ¿por qué ha estado comiendo solo galletas, habiendo banquete aquí adentro para todos? Y la verdad, mis hermanos, es que muchas veces nos puede pasar lo mismo que a este viajero si no sabemos ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Muy bien, el apóstol Pablo, quien fundó la iglesia en Éfeso, ahora les está enviando una carta. De hecho, el apóstol Pablo fundó esta iglesia en su 3er viaje, el último de sus viajes. Bueno, algunos dicen que tuvo otro 4º viaje, eso está ahí por si sí o no. Pero en la Biblia solo tenemos registrados 3 viajes. 3 viajes que el apóstol Pablo tiene llevando la palabra de Dios. Es interesante, mis hermanos, cómo Dios tiene en control el tiempo y las edades y todo lo que sucede, mis hermanos. Todos los gobiernos, imperios, Dios lo controla. Él es soberano. Eso significa que Dios es soberano, que Él lo controla todo. Por ejemplo, mis hermanos,
para la predicación del Evangelio, todo estaba acomodado para que el apóstol Pablo llevara el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Recuerden, ese fue el mandato del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vayan y hagan discípulos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo sería posible eso en el primer siglo? Donde no había aviones, no había carros, no había muchas cosas que tenemos como medios de comunicación para comunicarnos, transportarnos de un lugar a otro. ¿Cómo era posible esto? Bueno, Dios había acomodado ya todo para que el mensaje del Evangelio saliera, mis hermanos, disparado hasta lo último de la tierra. Por cierto, mis hermanos, si crees que no se ha cumplido ese mandato del Señor, déjame decirte que ya se cumplió. Y el apóstol Pablo fue quien llevó el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra de ese momento era Roma. Eso era lo último de la tierra. Era el mundo conocido de aquel entonces. Llegando el Evangelio a Roma, mis hermanos, el Evangelio se había disparado a todas partes, cumpliéndose así el mandato de nuestro Señor, que llevaran el mensaje del Evangelio a todas partes. Pero, ¿cómo fue posible esto? Por un lado, mis hermanos, los griegos eran gente muy sabia, que ya en el tiempo del apóstol Pablo ya no eran tan sabios. Esta gente, mis hermanos, habían aportado lo que iba a ayudar para que el mensaje del Evangelio se propagara. ¿Y sabes qué? ¿Qué aportaron los griegos? Un idioma común. ¿Cuál idioma? El griego. Se necesitaba de un idioma común para que el Evangelio se propagara. Así como hoy en día, ¿cuál es el idioma más común? El inglés es el idioma del mercado. ¿Quieres ser un buen vendedor? ¿Quieres ser... Aprende inglés. Aprende inglés. Porque te abren los mercados en todo el mundo. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, el idioma del mercado, el idioma predominante era el griego, conocido como el griego koiné, que era el griego común, el griego del mercado. Así como cuando vas al tianguis, ¿y cuál es el idioma del tianguis? Es un idioma muy simple, muy simple. Pásale, merchanquita, pásale por aquí, miren, ahorita tenemos aquí jitomatito. Ese es el idioma común, es el idioma simple. En ese idioma, es el griego koiné. En ese idioma, mis hermanos, se escribió el Nuevo Testamento. En el griego común. ¿Sabes para qué? Para que todos lo entendieran. Claro, hoy tenemos que estudiar hasta doctorados, puede ser, para poder entender bien un idioma, porque es un idioma antiguo. Bueno, los griegos aportaron lo suyo, ellos pusieron el idioma. Ellos pensaban que este idioma lo estaban poniendo por el bien de ellos, pero Dios, que controla todo, estaba preparando todo el mundo conocido de aquel entonces para que el mensaje del Evangelio fuera predicado. Pues el Nuevo Testamento se escribe en el idioma que predominaba, el griego. Todo el Nuevo Testamento. Además, el mensaje del Evangelio va a ser predicado en ese idioma, en griego. Así que a donde fuera Pablo, había gente que hablaba griego, así como a donde quiera que vayamos, habrá gente que hable inglés. Mis hermanos, mientras los griegos aportaron el idioma, mientras los romanos, ¿sabes qué aportaron? Los hermanos que están en el Instituto Bíblico ya lo saben. Lo vimos en una materia de vida de Pablo. ¿Sabes qué aportaron los romanos? Los caminos. ¿Has escuchado el dicho, todos los caminos llevan a Roma? Bueno, es que ese era un dicho que era cierto en su momento. ¿Qué hicieron los romanos? Dijeron, a ver, vamos, si queremos controlar el mundo, tenemos que tener el control sobre todos los pueblos y nuestro ejército debe de estar en todos los territorios, pero para esto necesitamos buenas carreteras. Para que sea una revuelta en aquel pueblo, que salga el ejército rápidamente y que se conecte con aquel pueblo, y además que también sea más fácil llegar a la capital, a Roma. Así que los romanos aportaron lo suyo, los caminos, y hicieron muy buenos caminos, unos caminos que sobreviven hasta el día de hoy, sin ingenieros como los que hoy tenemos. Y esos caminos ahí están.
Hoy nuestros ingenieros hacen caminos que, ¿cuánto duran? Y ya se le hizo un bache, se le hizo un hoyo. Hicieron buenos caminos. Ellos pensaban que era para que su ejército pudiera conectarse con todos los pueblos y además con Roma. Pero mis hermanos, estos caminos Dios los estaba preparando para que fuera a través de ellos que el mensaje del Evangelio saliera rápidamente, ya sea por rutas marcadas en el mar o por camino, pero todo estaba preparado, el idioma, los caminos, y los judíos, mis hermanos, también aportaron lo suyo. Resulta que los judíos se dedicaban mucho al ganado, a la pesca, pero se dieron cuenta que llegó un momento en que como que el ganado y la pesca ya no dejaban pues mucho, como que tenemos que hacer algo diferente. ¿Y sabes qué comenzaron a hacer los judíos? A ser comerciantes. Vamos a vender. Es la única manera, vamos a vender. Así que dijeron, oye, pero para vender no necesitamos estar en un solo lugar. Hay que movernos. Así que los judíos, mis hermanos, comenzaron a emigrar a otros lugares, dejaron su tierra y salieron a todas partes del mundo. A Éfeso, a Corinto, otros se fueron a Roma, dijeron, pues aquí, yo voy a vender esto, pues aquí es donde se vende. Y se salieron disparados a todo el mundo, mis hermanos. Por cierto, ¿recuerdas cuando has leído el libro de los Hechos? Que siempre que el apóstol Pablo salía a predicar, ¿qué era lo primero que hacía Pablo? Era como un patrón en él, era como un modus operandi, que siempre que llegaba a cierto lugar, lo primero que hacía, ¿dónde está la sinagoga? ¿Dónde están los judíos? Buscaba a sus paisanos, porque estaban en todas partes del mundo, todo estaba preparado, mis hermanos. Pues Pablo, ahorita van a ver por qué les hablo de todo esto, toda esta introducción tan larga. Pues Pablo llega a Éfeso y ya hay judíos allí. Pablo busca a los judíos que ya tenían sinagogas establecidas en todas partes del mundo conocido de aquel entonces, predica el Evangelio en la sinagoga y muchos se convierten, tanto así, mis hermanos, que Pablo fue perseguido por predicar el Evangelio, porque a muchos no les gustó. Resulta que había una fábrica, vamos a llamarle así, un mercado que vendía ciertos utensilios con la imagen de su diosa. ¿Quién era su diosa de los efesios? Diana, no mi esposa, otra. Era la diosa de los efesios. Y entonces cuando estos se convierten, pues ya no compran imágenes. Y entonces dicen, ¿cómo? ¿Por qué bajó la venta? Fue Pablo. No, pues hay que matarlo, hay que arrestarlo. Pablo tiene que salir huyendo, deja la iglesia en Éfeso, encargada de otros hermanos. Pero resulta, mis hermanos, que los cristianos que se convirtieron en Éfeso comenzaron a tener un problema. Por un lado, no estaban en su tierra, en Jerusalén, entre los judíos, en Israel. Así que se sentían alejados de su tierra. Por otro lado, los judíos que no se habían convertido menospreciaban a estos cristianos. Decían, no, ustedes ya no son judíos porque no guardan lo que nosotros guardamos, ustedes ya son, no sé qué son, pero son otra cosa. Y también eran menospreciados por sus paisanos. Pero también eran menospreciados por los efesios, porque pues eran cristianos, no iban al templo de Diana a ofrecer culto a este dios falso, no compraban los utensilios que ellos vendían. Entonces los cristianos comenzaron a sentirse como rechazados. Y ni somos de allá, ni somos de acá. Entonces, ¿de dónde somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y comenzaron a tener un problema de identidad. Y el apóstol Pablo tiene que escribirles la carta de Efesios para decirles quiénes son ellos en Cristo. ¿Quiénes son? No se sienten ni de los judíos, porque estos los rechazan. No se sienten tampoco gentiles, porque no lo son. Entonces, ¿quiénes son? Les voy a leer entonces, con todo este contexto, mis hermanos, les voy a leer una vez más, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, entonces, con estos versículos, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo a los efesios? ¿Quiénes son ellos? En primer lugar, son parte del pueblo de Dios. ¿No se sienten parte de los judíos? ¿Ni se sienten parte de los efesios? Está bien, esa es una realidad. Pero ustedes tienen una identidad mayor. Ustedes deben de sentirse alegres, contentos, porque son parte del pueblo de Dios. Eso dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Aquí la palabra advenedizos quiere decir ya no sois extranjeros, ni tampoco extraños para Dios, ni extranjeros de otro lugar, ni tampoco que sean solamente como visitantes, invitados, como forasteros que vienen de paso. No, ante Dios ustedes son parte de su pueblo, del pueblo de Dios. Mi hermano, ¿alguna vez te has sentido así como se sentían los hermanos efesios? Llegas a un lugar y te sientes como que no perteneces. Como que no soy de aquí. Y eso nos pasa mucho a los cristianos. Como que no soy de aquí, como que todo está, como que yo no me siento a gusto. Hermano, cada vez que sintamos esa falta de identidad en algún lugar, recordemos, somos parte del pueblo de Dios. Hay un pueblo sobre todos los pueblos, mis hermanos. Oigan, yo creo que es natural que todos nos sintamos orgullosos de qué lugar somos y decimos, yo soy de tal lugar. No, yo soy de Oaxaca, yo soy de Hidalgo, yo soy de Guanajuato. Y nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, ¿no? Y decimos, este es mi pueblo, y aquí soy yo, de aquí es mi... Y eso es natural, Dios nos creó así. Pero mis hermanos, deberíamos sentirnos más orgullosos porque somos parte ¿de qué? Del pueblo de Dios. Hay un pueblo que Cristo ha formado, es el pueblo de Dios. Este pueblo, mis hermanos, es un pueblo formado de dos pueblos. De dos pueblos, Dios hizo uno solo. ¿Sabes quiénes son estos dos pueblos? De los israelitas y de gentiles. De judíos y gentiles, Dios hizo un solo pueblo, el pueblo de Dios. Hoy en día, mis hermanos, todavía existe una corriente muy fuerte, y se llama la corriente dispensacionalismo, que enseña que Israel, el Estado de Israel hoy, el Estado actual de Israel hoy, siguen enseñando que es el pueblo de Dios. Pero ¿sabes quién es realmente el pueblo de Dios? Es un pueblo que Dios formó de judíos, primeramente, y de gentiles. Este nuevo pueblo, mis hermanos, es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, formado por judíos y por gentiles. De hecho, hay por ahí un eslogan, no sé si es así, mis hermanos, que se dedican a la publicidad. Ese eslogan que dice, ama al pueblo judío. ¿Lo han escuchado? De hecho, cada año se celebra el holocausto y hacen conferencias del holocausto y todo lo que pasó, y amemos al pueblo judío. Pregunta, mis hermanos. Fíjense bien lo que voy a preguntar. Pregunta, ¿es bíblico eso? Ama al pueblo judío. No sé, hermano. La Biblia, la realidad es que nos manda a amar a todos. Judíos y no judíos. Mi hermano, pero ¿no has visto tú que es bien triste en las redes sociales cuando hay guerra entre los judíos y otra nación? La mayoría de cristianos, como si fuera un partido de fútbol. No, pues yo voy por Israel, yo por Israel, porque es el pueblo de Dios, que les ganen, que los amasacren, que los derroten. Mi hermano, lo que estamos ignorando es que en ese otro bando, ¿qué crees que hay? Pueblo de Dios. Hay muchos cristianos que van a sufrir y que van a morir. No, pero el pueblo de Dios, los judíos, mi hermano, el pueblo de Dios es la iglesia.
¿Por quién deberíamos de votar en una guerra? ¿Por Israel o por Ucrania, por ejemplo, no? ¿Por Israel o por Ucrania? ¿Por quién deberíamos de votar? Pues por ninguno, mi hermano, no hay voto. Allí no hay voto. Pero hermano, es que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Mi hermano, los judíos rechazaron el pacto que Dios había establecido con ellos, lo pisotearon y cometieron el peor y el más grave de todos los crímenes. Los que les gusta la criminología y ven los crímenes, cómo la gente es tan asesina. Pero mi hermano, ¿sabes? El peor crimen ya se cometió. ¿Sabes cuál fue? Haber matado al Hijo de Dios. Haber matado al Hijo de Dios. Y que, por cierto, cuando lo iban a matar, le dijeron a Pilatos: mira, si este hombre es inocente, que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué creen que pasó, mis hermanos? ¿Pasó eso? Pasó eso en el año 70. La sangre del justo, el Hijo de Dios, cayó sobre esa nación. Y de esta manera Dios, Cristo como Rey, castigando a una nación, que por cierto Apocalipsis, también damos una clase de Apocalipsis en el instituto. Apocalipsis, mis hermanos, ya presenta a Israel como si fuera Egipto, como si fuera Babilonia y como si fuera una prostituta. Así dice, Israel es eso. Egipto, un pueblo pagano que no cree en Cristo, como Babilonia, que solo van por sus placeres, y como una ramera que solo ve a ver con quién me conviene hacer pacto, con quién me conviene hacer negocio, con quién. Pero ya no es el pueblo de Dios. Dejaron de ser el pueblo de Dios el día que ellos rompieron el pacto que Dios había establecido con ellos. Recuerdan que desde un principio Dios les dijo: si ustedes obedecieren y guardaren el pacto, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Pero si no lo hicieren, todas estas maldiciones vendrán. Y vinieron todas esas maldiciones sobre ellos. El pueblo de Dios hoy, mis hermanos, está formado por judíos. Gracias a Dios y gloria a Dios por esos judíos que se han convertido y que han dicho: Jesucristo es el Mesías. Mi hermano, si alguien odia y aborrece a Jesús, ¿sabes quién es? Los judíos no convertidos. Odian a Jesús. Lo tienen como el peor de la historia. Fue un blasfemo, fue un mentiroso. Pero los hermanos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que dice: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y me rindo a tus pies. Ese es el pueblo de Dios, sean judíos o sean gentiles. Y mi hermano, tú y yo somos parte de ese pueblo de Dios. Los efesios eran parte de ese pueblo. Un pueblo con un rey soberano, justo y bueno, y un pueblo que vivirá tanto como vive su rey. ¿Te has dado cuenta que muchos imperios caen después de que su rey muere? Que siempre es uno el que está a la cabeza, el que lo sostiene, el que lo mantiene. Alejandro Magno y todos esos grandes hombres que decían uno: ¿pero cómo pudieron hacer tanto? Estos mueren y comienza una decadencia en los imperios, en los pueblos, hasta que son exterminados o conquistados por otro. Pues, ¿qué crees, mi hermano? Que el rey de este pueblo del que somos parte nunca morirá. Así que su reino será un reino eterno y su pueblo será un pueblo eterno. De todas partes del mundo, mis hermanos, en todas partes del mundo está la iglesia de Dios, su pueblo. De ahí la palabra católico, que a veces nos asusta un poquito. No, es que como católico, hermano. Pero católico significa universal, la iglesia universal, la iglesia de todo el mundo. Solo que la iglesia católica romana pues se ha apropiado ese nombre y nosotros somos los católicos. En cierta forma, pues toda la iglesia de nuestro Señor es la iglesia católica, la iglesia universal. No romanos, no romanos. No, nosotros no le debemos nuestra obediencia ni nuestro loor a ningún hombre. En el Vaticano, nuestro honor y nuestra obediencia se la debemos a Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro representante. Pero la iglesia de todo el mundo
formada por judíos y por gentiles, estos son el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Pero veamos qué más les dijo Pablo a los Efesios. Dice también en el versículo 19 la otra parte: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Aquí está la primera: conciudadanos, son parte de una ciudad, de un pueblo. Y después de la coma dice: y miembros de la familia de Dios. ¿Qué más eran los efesios? No solamente eran del pueblo de Dios, eran la familia de Dios. Mi hermano, ¿sabes cuál es el único requisito para poder entrar a la casa del Padre? Piensa en lo siguiente, mi hermano. Imagina que un día llega una persona a tu casa y te toca en la madrugada. Dices: ¿quién será? Y tú vas, abres la ventana y dices: no lo conozco. Disculpe, ¿qué quería? Déjame entrar, por favor. No, es que no te conozco. ¿Quién eres? No sea así, mire, yo soy buena persona, mire, es más, yo soy profesional, mire, yo estudié, soy una persona de bien, mire, traigo mis credenciales. Disculpa, mi hermano, no te conozco, no sé, es muy noche, ven mañana temprano, quizás te pueda atender, pero mire, no, allá en aquel lugar me conoce mucha gente, yo he sido muy dadivosa, ¿lo dejarías entrar, mi hermano? Que fuera una persona preparada, bien educada, bien dadivosa, que dije: mire, Señor, todos me conocen por mi generosidad, es más, si quiero hago algunas llamadas y le van a decir que soy muy generoso, déjeme entrar. ¿Lo dejarías entrar? No te puedo dejar entrar. No te puedo dejar entrar. Imagina la misma escena, la madrugada, pero es tu hijo. ¿Quién? Soy yo, papá. Déjame entrar. ¿Lo dejarías entrar? Dice nuestra hermana Keina, dice nuestro hermano Humberto: yo no. Pero las mamás que tienen más el corazón de Dios solo somos más fríos, más, ni modo, aquí la entrada era a las 10. Y dirían: pues obvio, pásale. ¿Por qué lo dejaste pasar? Porque es tu hijo. ¿Sabes cuál es la única manera de entrar a la casa del Padre? Pues portándonos bien, hermano. Poco, o sea que si llega a tu casa, el ejemplo que les puse: yo soy bien buena onda, déjame entrar. No puedes entrar aquí, no puedes quedarte aquí. Aquí solo entra mi familia, solo entran mis hijos. La única manera de entrar a la casa del Padre, mis hermanos, no es con bondades, no es con buenas obras, nada de eso es válido. La única forma es que seamos de su familia. ¿Quién es? Sí, pues es mi hijo. Pásale, ¿dónde andas? Mira cómo llegaste. La única manera de entrar a la casa del Padre es siendo su familia. Pues los hermanos efesios, aunque se sentían que no pertenecían allá, no pertenecían a la familia judía ni a la familia de los efesios, el apóstol Pablo dice: ustedes son parte de la familia de Dios, y eso debería de alegrarles. Son parte de la familia de Dios. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros somos parte de la familia de Dios, no de la familia judía. Hoy en día muchos cristianos quieren incluso ser judíos, y por ahí diciendo que otro cristiano ya está con su, ¿cómo se llama? Ese gorrito que llevan aquí, ¿no? ¿Cuál, perdón? Kipá. Y ya lo traen aquí. ¿Qué te pasó, mi hermano? ¿Qué te descargo de ahí o qué? No, es que ya estamos en una iglesia mesiánica. Carambas. Bueno. Sí, porque es del pueblo de Dios, y pensando que tienen que vestirse como los judíos y tienen que vivir como los judíos, guardando fiestas, guardando celebraciones y sábados, porque los judíos son el pueblo de Dios. Somos parte de la familia de Dios, no una familia judía, ni tampoco una familia romana, mis hermanos, así que tampoco somos griegos como para decir: mira mi perfil griego. Somos de la familia de Dios, ¿Qué más orgullo, mis hermanos, que ser parte de la familia de Dios? Somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios.
Pero en tercer lugar, vamos a los versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hasta ahí donde tenemos. En tercer lugar, los judíos que no eran cristianos, cuando un judío se convertía al cristianismo, ya no lo dejaban entrar al templo. Tú ya eres inmundo, ya tú practicas otras cosas, prohibida la entrada a nuestro lugar santo, aquí es casa de Dios. Pero al templo de los Efesios tampoco podían entrar. ¿Y entonces dónde nos vamos a congregar? Y el apóstol Pablo les tiene que decir, ¿eso les preocupa? Ustedes son el templo de Dios. En ustedes habita Dios. En ustedes descansa la presencia de Dios. Eso que pasaba en el Antiguo Testamento, de que Dios descansaba en el tabernáculo y después en el templo que construyó Salomón y que la gloria lo llenó y el lugar santo, todo eso es una sombra y un simbolismo de la iglesia. Ahora Dios habita no en templos hechos por manos de hombres, sino por estos templos que Él hizo. Su iglesia, Él allá habita. ¿Recuerdas la conversación de Jesús con la samaritana? Cuando Jesús se acerca y dice, mujer, dame de beber. ¿Cómo tú te atreves siendo judío? Porque estaban en pleitos. Pedirme a mí si yo soy una mujer y otra samaritana. Y Jesús dice, si supieras quién soy yo. Y llevan ahí un diálogo. Finalmente la mujer tenía una duda que nadie se le había resuelto. A ver, si realmente tú eres profeta, dime, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿En Jerusalén? ¿O en nuestro monte, en Gerizim? Pero ahí los samaritanos habían levantado otro templo. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿Allá o acá? ¿Y recuerdan la respuesta de Jesús? Mujer, el día viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no necesitarán adorar en un lugar. Ay, es que ahí es el templo. Es que ahí es la iglesia. Gracias a Dios por los edificios que se levantan y se consagran para hacer cultos. Pero mi hermano, cuando las personas que son la iglesia se van de allí, ¿sabes qué ha pasado a ser ese edificio? Un edificio más. Ay, hermano, pero ¿cómo el Señor no guardó aquí, que robaron? Pues aquí es el templo. No, mi hermano, el templo eres tú. Yéndonos nosotros, este lugar es un lugar común. Somos nosotros, mi hermano, los que le damos al lugar eso especial, donde la iglesia se congrega. Allí está Dios, su presencia. Si nos congregáramos en otro lugar, allí está Dios. Una vez más digo, gracias a Dios por los que pueden construir, levantar un edificio, consagrarlo para el culto al Señor. Pero el templo somos nosotros. Y yéndose los hermanos en la iglesia, es un lugar común. El apóstol Pablo tiene que decirle a los cristianos en Éfeso, ustedes son el templo de Dios, no Jerusalén, no el templo de los paganos. Pero veamos cómo está construido este templo, mis hermanos. Veamos cómo está construido. El versículo 20 dice, edificados ¿sobre qué? Detengámonos un poquito. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y se me olvidó, y profetas. Y termina ahí la primera idea. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mi hermano, cuando vas a comenzar una construcción, una casa, pues piensas y dices, a ver, la quiero para 5 pisos, ok. Entonces preguntas a tu arquitecto, a tu albañil, disculpe señor, yo aquí pienso construir hasta el nivel 5 por mi familia. ¿De cuánto tiene? ¿Qué es lo primero que se echa? ¿De cuánto tiene que ir el cimiento? ¿Cómo debe ir? No, pues entonces hay que hacerlo así, hacer de tantas medidas, con una zapata y todo lo que... Y esto va a sostener todo su edificio. Ahora, mi hermano, ¿qué persona después de echar un cimiento, que por cierto es lo más caro, porque es puro cemento, puro concreto y fierro, pura varilla, es lo más caro, el cimiento? Aquí echa el primer piso, el segundo piso y dice, voy a poner otro cimiento aquí arriba para que quede más macizo. ¿Quién haría eso? Poner otra vez todo ese
ese peso que vas en el tercer piso, ¿qué va a pasar con tu edificio? Se va a venir abajo, ya no es necesario, ya está la base, y ahora échale para arriba, ya nada más es pegar tabique, ir armando los castillitos y va para arriba. ¿Quiénes son el cimiento? Los apóstoles y profetas. Mi hermano, en el primer siglo eran tan necesarios los apóstoles y los profetas porque ellos eran ¿qué? El cimiento del templo de Dios. Ellos pusieron el cimiento, son el cimiento ellos. Pero ¿qué pasaría si dijeran, pero también yo quiero tener un cimiento ya hoy, después de 2000 años, vamos a echar otra vez otro cimiento? Y me vas a desbaratar lo que se ha hecho. Ya no es necesario los apóstoles y profetas porque ellos son el cimiento, ya están allí. ¿Dónde? Aquí. Y están aquí los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago. Aquí están, es el cimiento. Y los profetas ya están aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Edificar sobre ellos. Bien, dicen mis hermanos, algunas grandes diferencias entre los apóstoles, entre comillas, modernos y el apóstol Pablo. Cuando Pablo llegaba a un pueblo, ¿sabes qué preguntaba? Bueno, primero, cuando los apóstoles modernos de hoy llegan a un lugar, ¿sabes qué preguntan? ¿Y aquí cómo son los hoteles? No, yo les recomiendo ese apóstol, está bien bueno. Pero pues ahí me hospedo. ¿Sabes qué preguntaba el apóstol Pablo cuando llegaba a un pueblo? Oye, hermano, ¿aquí cómo son las prisiones? Segurito lo iban a meter a la cárcel. No, aquí están bien tremendas, Pablo. Sí. Pues ni modos. Pues yo vine a predicar. Qué gran diferencia. Pablo, mis hermanos, tenía que viajar en barcos, no para pasajeros. ¿Sabes en qué embarcaciones él se metía? De mercancía, porque eran los más baratos. Oigan, un viaje para Éfeso. No, pues el de pasajeros te salen tanto. No. Iban, oye, el de las mercancías ahí con borregos, con chivos, con... Ahí me voy. Y ahí va Pablo. Ahí sí va Pablo. Los apóstoles de hoy ya tienen sus aviones privados y sus carrotes. Dicen, pues, ¿qué somos hijos del rey? Y los hijos del rey, pues debemos vivir pues como reyes. Qué gran diferencia entre los apóstoles del primer siglo, el cimiento del templo de Dios, y los que hoy quisieran ser el cimiento pero que no lo son. Qué gran diferencia. El cimiento siendo los apóstoles y profetas, pero la principal piedra, ¿quién es? Jesucristo. Así que ponemos la principal piedra y sobre esa piedra los apóstoles y sobre los profetas, y sobre esos apóstoles y profetas ahora todos nosotros, la iglesia de todos los siglos, como ladrillos, como tabiques, construyendo encima de todo ese cimiento. Y es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, o sea, se va edificando para hacer un templo santo en el Señor. De hecho, el apóstol Pablo nos llama piedras vivas. Dice el apóstol Pablo que somos piedras vivas. Una referencia más para los católicos romanos que dicen que Pedro es la roca, cuando la roca es nuestro Señor Jesucristo. Pedro a sí mismo se dijo, yo soy solo una piedra, yo soy una piedra, parte de este templo. La roca, el fundamento es Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Somos morada de quién? De Dios, mis hermanos. Increíble. El cielo no le puede contener, pero mora en nosotros. ¿Cómo explicar eso, mis hermanos? Tantos misterios que hay en la Escritura que solo nos queda creerlos. Y no porque sean ilógicos o porque sean absurdos, sino porque superan nuestra razón. Yo lo creo. No lo entiendo, pero yo lo creo. Hermanos, los efesios tenían que saber, número uno, que eran parte del pueblo de Dios. Número dos,
que eran parte de la familia de Dios. Y número 3, que eran parte del templo de Dios. Mis queridos hermanos en Cristo de esta iglesia, nosotros, mis hermanos, somos parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios, parte del templo de Dios. Y no debemos permitir que nadie nos haga sentir menos que eso, porque es algo que nuestro Señor compró, mis hermanos, a un alto precio. ¿Sabes cuánto le costó al Señor comprarnos como su templo? Su vida, su sangre. O sea, que sentirnos, pues yo creo que nosotros no somos parte del templo de Dios. Eso es pensar que la sangre de Cristo no tuvo el valor y el precio suficiente para comprarnos y hacernos su pueblo, su familia y su templo. Así que, mis hermanos, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y rápidamente explico, muy rápidamente, qué es arrepentimiento y fe. Si hemos venido a Cristo en arrepentimiento, mis hermanos, es aborrecer nuestros pecados. Si tú estás aquí y has venido a Cristo, número 1, aborreciendo tus pecados, los que tú sabes, y si dices, Señor, aborrezco mis pecados, ya no quiero, Señor, pecar, ya no quiero hacer esto. Si tú has venido al Señor aborreciendo tus pecados, y fe es ahora deseando a Jesús, aborreciendo mis pecados, ya no quiero mis pecados, te quiero a ti, Jesús, te quiero a ti en mi vida. Si tú has hecho eso, mi hermano, tu identidad es que has sido parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, y eres el templo de Dios. ¿Qué más identidad queremos? ¿Qué más identidad queremos? Y todo esto, mis hermanos, gracias a la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios y somos el templo de Dios. ¿Por qué no inclinas tu cabeza y vamos a Dios en oración? Señor, queremos agradecerte, Padre, por esta gran bendición que tú nos das de ser parte, Señor,